pero no esa mirada. Mire, algo que con el tiempo, ya en los 35 años de matrimonio, porque por lo general no quiero atacar a las mujeres, pero ¿quiénes son los que más nos equivocamos de pronto en el matrimonio? Si es en los negocios, en las cosas, somos nosotros. Y a veces ellas nos dicen por lo general, porque uno, mi amor, y uno cuenta, mijito, no haga eso, y uno por dentro dice, ¿qué vas a ver ella? ¿Verdad? Pero algo que aprendimos con el tiempo y que mi esposa no lo hace, porque de pronto lo hacía al principio, que con la mirada decía, te lo dije, bruto. ¿Verdad? Se lo dicen a uno en la mente. O sea, es preferible que se lo digan a uno, porque con la, ya está con la, se ríen y hacen, Entonces, pero a veces no tenemos que comunicar mucho, porque con la mirada lo decimos todo, hermano. Es que una mirada puede cambiar todo, puede hacer que algo suceda o algo sea transformado. ¿Cuántos creen eso? Y mire, cuando estaba de pronto, porque quise hacer un tema diferente, de pronto los que están esperando, que de pronto venga, no, hoy quiero hacer un tema donde usted reflexione y usted entienda de que Dios tiene un propósito con usted, que usted no es cualquier cosa, que esa mirada te persigue donde quiera que tú vayas, que no te olvides de esa mirada, que esa mirada que un día Él se fijó en ti, Él sigue fijándote y Él no te descalifica. Él sabe que tú ves, Él sabe que tú haces, pero esa mirada es una mirada de ternura. Por eso la mirada de Dios no es como la de nosotros. Nosotros juzgamos, nosotros atacamos, pero la de Él no es así. Entonces, cuando yo quería hacer esto y se me vino esa palabra que la he leído, que las miradas son el lenguaje mudo del corazón. Entonces, yo creo en que una mirada puede transformar propósitos. ¿Cuántos creen eso? Sí, una mirada puede transformar hasta realidades. Depende cómo tú sientas, y por eso yo fui a la palabra y busqué. Ella le decía a mi esposa y le preguntaba, estuve preguntando no solo de lo que está en la Biblia, porque a veces uno no solo en la Biblia, a veces en libros se encuentra tesoros maravillosos de hombres y mujeres que una mirada de Jesús lo bastó todo, porque Jesús no solo predicó, no solo Él sanó. Cuando tú miras la Biblia, hubieron personas que con solo una mirada todo se transformó. Su vida tuvo un vuelco tan trascendente de que son personas que hoy seguimos hablando de ellos. Y es lo que la historia quiere hablar de ti, que a través de una mirada, porque nosotros como que no vemos el producto, como no estamos viendo el producto terminado, y como no somos pastores, usted dice, pero es que el final no es ser pastor. El final es que tú hagas aquello a lo que Dios te llamó. Y no importa dónde estés, este dedo no es ojo, esta mano no es cabeza, pero es importante en el cuerpo. Tú eres importante en el cuerpo. ¿Cuántos lo sabían? Haz tu función. No te preocupes. Este dedo no le anda diciendo al pie, oye, yo quiero ser como tú. No, él sabe que su función es muy importante. Aquí no se trata qué función es más importante, si la del pie o la del dedo o la de la mano. No. Se trata de que todas nos necesitamos para poder cumplir ese lugar que nos dieron como cuerpo. Amén. Entonces, por eso quiero que me preste atención. Voy a tratar de no ser tan extenso. Y hay momentos, por eso, específicos donde Jesús no tuvo que hablar. Porque usted y yo, tenemos que entender de que no solo aquellos que nos miraron, sino tú y yo
somos, como dice la Biblia, como lo dice el apóstol Pablo, que somos cartas expuestas por Cristo. Algo que nosotros debemos entender todos los días, y es que alguien nos está leyendo, alguien nos está viendo desde nuestra casa, cuando salimos de la casa. Mi esposa siempre me dice, maneja con cuidado, mira que alguien te está leyendo, alguien te está viendo. Y qué duro es manejar. ¿Cuántos manejan carro aquí? Mujeres o hombres, ¿verdad? Qué difícil es cuando se nos atraviesan. Y ella me dice, pero solo a ti se te atraviesan. Yo no sé cuántos aquí de pronto manejan bonito. Su pastor no maneja bonito. Su pastor todavía no tiene alas. No vivo peleando y diciendo malas palabras, pero sí me las dicen. Yo voy con el vidrio arriba, pero alcanzo a decir el cha, 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 cha. No sé qué me dirán, pero sí más o menos me imagino. Pero yo me acuerdo de eso todos los días, de que hay personas que están leyendo mi vida y aún desde lejos, pero nos están mirando. Porque sabe una cosa, tú no eres cualquier reflejo, tú eres el reflejo de Cristo, ese reflejo precioso. Y muchas veces no tenemos que hablar mucho para ser el reflejo de lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, y no es cualquier cosa. Muchas veces quienes nos están mirando son las personas que menos nos imaginamos. No crea que aquí te está mirando para el que tú a veces modelas aparentemente. No, el que menos tú te imaginas es el que te está mirando. Sean tus empleados, sean tus enemigos. Porque mire, nosotros le llamamos enemigos a aquellos que Dios no les llama así. Y a esos que tú le llamas enemigos son los que están esperando una buena acción tuya para que dejes de convertirte en sus enemigos. Pero nosotros seguimos radicales. No, es que esa persona es así, esa persona es aquella. Tú eres una carta de Jesús. Tú eres una carta de Dios. No pensemos como piensa el mundo, hermano. Esas personas que nos ven, de pronto quieren ver lo que verdaderamente tú eres y que tú no estás demostrando. Y es que esas miradas que nos hacen a nosotros muchas veces pueden ser como esa mirada que Jesús le hizo a un hombre del que yo le quiero mirar y le quiero hablar. Quiero hablarle, no sé qué me pasa con este eterno hoy, perdone. Sí, siento como, no sé si es calor o es esa gripa que todavía me tiene un poco bueno. Entonces, quiero hablarles de Pedro, pero no quiero que nos basemos, porque siempre que hablamos de Pedro, hablamos de el que negó a Jesús, porque yo no quiero hablarle de la negación solamente, porque Pedro es aquel hombre que un día se cumplió la profecía que Jesús le dijo, sí, aunque él le había dicho, Pedro, cuando el gallo cante, ¿cómo es? 3 veces, eso sí sabemos, ¿verdad? Ya tú me habrás negado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos negado a Jesús? Levante su mano. Hay muchos que no, Dios mío. Bueno, vamos a predicarle a los ángeles también que vinieron hoy. Porque lo negamos, lo seguimos negando de muchas maneras. Y esto está en el capítulo 22 de Lucas, capítulo 22, versículos 60 y 61. Y ahí encontramos esa primera mirada de la que yo quiero hablarles. Miradas que transmiten fe. Y vemos que aquí le está diciendo un hombre a Pedro. En el versículo anterior vemos que unas mujeres también le estaban hablando a Pedro y le decían, tú eres y tú hablas como ellos.
Y aquí un hombre le dice, ¿has caminado con él? ¿Has andado con él? Y Pedro le responde, hombre, no sé qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. Pero me gusta lo que dice en el 61, dice, vuelto el Señor, ¿qué hizo? Tremendo ahí, solo ahí, centrémonos miró a Pedro. En eso me quiero centrar. Aunque Pedro sí se acordó de lo que el Señor le había hecho, que antes de que cantara el gallo 3 veces me negaría, pero lo que me parece tremendo es lo que dice. Porque lo que estaba sucediendo, lo que estaba atravesando Pedro estaba diciendo que no conocía al Señor. Y en esa última negación de Pedro se ve lo que yo quiero que usted hoy entienda de esta historia. Porque en medio de este cuadro Jesús voltea, porque dice que Pedro estaba donde un príncipe, estaban en la casa de un principal, ahí tenían arrestado a Jesús, lo tenían preso. Pedro estaba merodeando, sapeando, haciéndose el loco, pero estaba tan cerca de Jesús que Jesús escucha. Y Jesús tenía que escuchar la negación de Pedro. Y Pedro se da cuenta, porque hay esas miradas. ¿Cuántos de pronto han sentido que alguien los está mirando? Y uno de pronto dice, esa persona me está mirando, ¿quién es? Uno siente como que lo están mirando. Y yo me imagino que Pedro sintió, y cuando mira, Jesús. Pero ¿cómo sería esa mirada? ¿Usted se ha puesto a pensar cómo sería esa mirada? Porque Pedro automáticamente apenas lo mira. Eso cuando uno dice, claro, el Señor me lo había dicho, que a la tercera vez, o sea, que el gallo iba a cantar cuando yo lo negara por tercera vez. Y preciso lo mira, uno quisiera esconderse, ¿verdad? Que no me vea. Qué triste, yo no sé, pero lo que me impacta a mí es que Jesús no lo mira de la manera como lo hubiera mirado de pronto Pablo, como lo hubiera mirado un discípulo. Lo mira diferente. Y para entrar a esto, yo estuve investigando algo y algo muy, muy bonito que me encontré, y es que hay un cuadro psicológico que nosotros tenemos. ¿Usted sabía que usted y yo tenemos 4 cuadrantes psicológicamente? ¿Sí? A ver, sí entiende cómo es. El público, el oculto, el ciego, y son 4, y aquí los tengo yo anotados porque me gusta el público. Todos me llaman la atención y todos lo tenemos y sabemos que lo tenemos, pero el público es el primer cuadrante, es el que todo el mundo conoce de usted y que usted también conoce. El que la gente sabe de usted, de pronto lo mal hablado, de pronto lo amoroso, de pronto las cualidades suyas. Ese es el cuadrante público, ¿verdad? El que todos tenemos. Y el segundo cuadrante es el cuadrante ciego. Y el cuadrante ciego es el que usted no conoce, que usted tiene, pero los demás sí saben que usted lo tiene. A veces nosotros hay cosas pero yo no soy así. Pero, o no es que no lo reconozcamos, sino que, ¿por qué? Usted dirá, ¿por qué eso? No, para que usted entienda de pronto lo que le pudo pasar a Pedro. Porque Pedro no negó al Señor porque quiso. Porque, ¿cuántos saben que los domingos hay culto en la iglesia? Y muchas veces no venimos. Pero es por estas cosas. O sabemos que el culto empieza a las 10:30 y ¿a qué horas venimos? Sabemos que debemos servir, sabemos de que debemos caminar bien, pero vivimos fallándole a Dios. Pero ¿sabe qué es lo lindo? De que Dios no te mira como te mira tu pastor. Tu pastor dice, sinvergüenza.
Dios te dice, tranquilo, yo te amo. Y eso es lo que a veces nos consuela. Y por eso es que yo quiero que usted entienda esto, porque ese segundo cuadrante, que es el que tú no sabes que tienes, pero que la gente conoce de usted. Los demás lo ven, pero usted no lo sabe. Y el tercer cuadrante es el cuadrante oculto. Ese cuadrante oculto es el que nadie ve de ti, pero que tú sabes que lo tienes adentro. Eso que tú haces, como hace muchos años predicaba mi esposa, que todos tenemos una cajita negra, que nadie la sabe, no la sabe tu esposo, no la sabe tu esposa, pero que tú sabes que la tiene, que cuando cierras la puerta de tu casa, tú sabes que tiene algo, que tú tienes que cambiar y que tú no quieres entregárselo a Dios. Ese es el tal cuadrante oculto. Pero el cuadrante que más me gusta es el cuadrante desconocido. El cuadrante desconocido es el que usted no conoce de sí mismo, pero que tampoco la gente lo conoce de usted. Pero hay alguien que sí lo conoce. ¿Y sabe cómo se llama? El Padre, el Espíritu Santo. Es ese cuadrante que de pronto Pedro no sabía, pero que Jesús sí sabía. Por eso en ese cuadrante uno puede entender lo que David decía de pronto, porque su oración decía, Señor, examina. ¿Se acuerdan de esa oración que David decía? Señor, perdona mis pecados ocultos. Son esos pecados que de pronto usted no sabe cuando los comete, pero los comete. Y por eso David decía, Señor, examina mi corazón. Señor, escudriña mi corazón, a ver si hay algo dentro de mí, si hay algo que yo haga que a ti no te agrade, porque hay cosas que usted y yo no entendemos, pero que Dios sí las sabe, que Dios sabe que las tiene ahí. Por eso es que en algún momento David también decía, perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Solo Dios. Él decía, engañoso, porque el corazón del hombre es engañoso, pero no porque uno quiera engañar, porque es que muchas veces el corazón de nosotros, o sea, a veces nosotros permitimos cosas que entren a nuestro corazón. Por eso es que Dios siempre quiere cambiar ese corazón de carne por el corazón ese de piedra que tenemos, por un corazón de carne, hermano. Porque hay cosas que no queremos hacer y terminamos haciendo. Por eso decía el apóstol Pablo, que es lo que decía, que sabiendo hacer lo bueno, ¿qué es lo que terminamos haciendo los hijos de Dios? ¿Cuántos siguen haciendo lo malo aquí? No, los santicos no, los que a veces seguimos haciendo lo que no debemos. Deberíamos de manejar así como, aleluya, amén, amén. Los que juegan pelota, ay, ¿dónde están los que juegan pelota? ¿Verdad? Cualquier deporte que hagamos. ¿Sabe que en el deporte es que se conoce cuán convertido usted está? Ay, porque ahí es donde votamos, ¿verdad que sí? ¿Por qué le hablo? Por eso le decía, ¿por qué le hablaba de estos 4 cuadrantes? Porque si volvemos de nuevo a Pedro, yo siempre he pensado que esa teoría de Pedro, en el fondo de su corazón, yo creo que Pedro no quería negar a Jesús, yo estoy seguro, porque si no, no hubiera caminado con él. Por eso les digo, muchos de nosotros, ¿cuántos les han fallado a Dios? Levante su mano. Y hay a unos que le llegó al techo, la mía llegó al techo. Pero ¿sabe algo? Usted le había querido, ¿verdad que no le queremos fallar? Pero a veces terminamos fallando cuando decimos, no, Señor, por eso uno a veces cuando dice, Señor, yo no esto. Vea, hay algo que yo le aprendí a mi esposa, se lo tuve que aprender a ella porque nosotros a veces, eso es lo lindo del hogar. Porque yo en el caminar pasaba lo que le pasó a Pedro, de que cuando caminamos a veces terminamos hablando como hablan nuestros amigos, nuestros compañeros, ¿verdad? ¿No es que a Pedro por eso lo sacaron? Porque caminaba como Jesús, hablaba como Jesús, se vestía como Jesús.
y uno tiene que saber con quién camina y con quién habla. Y yo me acuerdo que muchas de las personas con que andábamos éramos líderes de una iglesia muy grande en esa época, pero yo, gracias a Dios, de pronto, porque como Dios llamó al pastorado a mi suegro, y no nos quedamos en esa iglesia, pero algo que tenían ellos, sé que juzgaban a todo el mundo. Ellos eran los únicos que se iban a salvar. Oiga, como les decía, yo creo que el miércoles, ¿qué día estábamos hablando? No sé dónde estaba hablando yo. Para mí Marcos Witt era diabólico cuando estábamos en esa congregación, porque nos enseñaban que todo era del diablo, que todo era pecado, y todo el mundo. Dante Hebel, cuando salió Dante Hebel, vea, hay gente que yo escucho cuando dicen, no, es que es Dante Hebel es del diablo, que solo hable de esto, que Cas Luna es del diablo, que es el pastor. Y yo me acuerdo que esa gente juzgaban a los que fallaban. En esa época, un pastor, yo me acuerdo que había fallado por allá en una ciudad, y ellos le daban palo y lo atacaban. Y mi esposa, mi hijito, todos los que juzgaron a ese pastor, todos cayeron igual. Por eso usted no hable de nadie. Y ella siempre me decía, papito, no diga nada, cállese mejor. Y me picaba la lengua, porque yo también decía, no, es que es un pastor, es un desgraciado, es un simple. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer un verdadero hijo de Dios cuando alguien está haciendo algo malo o cuando alguien cae? ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué caemos en la rutina, en la tradición de que vamos a juzgar? Por eso, porque sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y aquí hay un momento clave, porque por eso digo yo, si Pedro hubiese querido negar a Jesús, no lo hubiera seguido tanto tiempo. Yo no sé, pero me gusta la mirada de pronto. Yo me imagino la mirada con que Jesús lo miró. Con misericordia. Así es el amor de Jesús. Ese era el amor que él sentía por Pedro. Yo no sé, pero si nosotros lo que debemos ofrecerle a la gente es misericordia, aunque no lo merezca. ¿Quiénes de ustedes se merecían estar aquí? Yo no. Pero esa mirada de Jesús hizo que valiera la pena que ustedes estuvieran acá. Por eso nosotros, vea, las personas que menos, por eso es que no tengamos enemigos. Hay gente afuera, necesitamos como iglesia cambiar esa mentalidad. Porque no es que me hizo esto, no es que... No, tú eres un ente de cambio, tú eres un ente transformador y tú tienes que amar. Vea, las personas que por lo general que hacen daño, que maquinan cosas malas, son personas que necesitan ser amadas, que carecen de amor porque no lo tuvieron y por eso ellos están siempre a la defensiva y quieren hacer daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Tener misericordia. Seamos misericordiosos, hermanos. No, pero es que no lo merece. El yo interior. Ese apellido puñete que tenemos adentro, ¿verdad? Ahí no sale el Quintero, sino sale el puñete. No, es que me hizo esto, me hizo aquello. No. Con misericordia, con amor, ofrezcamos, sobre todo a los que no lo merecen. Vea, una persona, yo con mi esposa, las personas que de pronto más o en algún momento nos han hecho daño y hemos pagado con bien, son las personas que hoy están a nuestro lado y nos valoran más. Porque nunca hemos sentido... Porque Dios no nos llamó para vengarnos. La venganza, y no se trata que la venganza sea de Él, pero algo que tiene que renunciar el verdadero Hijo de Dios es a la venganza. Y es lo que nosotros no queremos.
Porque si es la esposa, si es el compañero, me las paga porque me las paga. Renuncia a la venganza y va a ver lo que va. A veces por eso Dios no pelea por ti. Si es por la competencia, oiga, yo he aprendido cuando he estado en negocios a orar por la competencia para que le vaya muy bien, para que le vaya mejor. Pero nosotros siempre, no, que le vaya mal, Señor. Han llegado a tanto que usted a veces apela hasta la brujería y la gente dice, oh, no. Amemos profundamente a esas personas y vas a ver lo que va a pasar. Esas personas que carecen, son las que más necesitan. Vea, cuando veamos personas en la vida difíciles de amar, sepa que esa persona está necesitando de ser muy amada. Por eso Jesús, cuando miró a Pedro, él no le estaba diciendo, esa mirada, sí, mire, qué lindo ese Pedro. Esa mirada de Pedro es de Jesús, yo te sigo amando, papito. Oiga, mire las miradas como transforman. Yo le aseguro que si Jesús hubiera mirado a Pedro con decepción es la palabra, yo le aseguro que Pedro no hubiera vuelto. Pero mire, esa mirada fue tan profunda. Yo no sé cómo miró Jesús a Judas. O cómo fue, yo estoy seguro que fue la misma mirada. Sino que, mire la condición, no sé cómo, porque a veces la condición de nosotros tiene mucho que ver. Pero la mirada llegó donde tenía que llegar, que Pedro dijo, no, yo sé que esa mirada es una mirada de segundas oportunidades. Y esa mirada llegó para Judas, pero Judas no, él rechazó. Hay gente en la iglesia que rechaza las segundas oportunidades. Pero Pedro no. Pedro dijo, sí, yo creo en mis segundas oportunidades. Porque esa era una mirada que redimía. Una mirada que le estaba diciendo, Pedro, yo tengo un propósito contigo. Y es la mirada que Dios quiere que hoy ustedes sientan de que Dios tiene propósitos aún con cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo creen? Esas miradas que aunque no dicen nada, porque a veces hay gente que dice, ay, pero Jesús no me habla. Pero hay miradas que no necesitan palabras. Esas miradas que Jesús te está haciendo hoy, que te tienen que recordar algo, de que hay algo muy poderoso que Dios ha puesto en tu vida y que tienes que entender de que Dios quiere hacer algo grande con cada uno de nosotros. Por eso quiero hablar de otras miradas, una segunda mirada, y en esta mirada voy a hablar de dos personajes que quiero que usted los conoce, pero que me llama mucho la atención porque ambos tenían la misma profesión. El uno está en Marcos 2:14, no sé si lo ponen ahí, porque estos dos personajes me gustan que ellos tenían la misma profesión, porque ambos eran cobradores de impuestos. Voy a hablar de Marcos 2:14 y de Lucas 19:5. Entonces dice, al pasar, vio, mire, no le predicó, al hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos. Mira, había un lugar donde ellos se sentaban. ¿Saben quién es el hijo de Alfeo? ¿Saben quién es Leví? Pastora Fabiola. ¿Dónde está la pastora Fabiola? ¿Dónde está? Está cocinando. Mateo. Él es Mateo, no es cualquiera. No Mateo el hijo José Luis. No era cualquier cosa este tipo. Pero mire, y él tenía un lugar donde se sentaba. Dice que estaba en el banco de los tributos públicos. Pero Jesús, que Él no hace todo porque, ay, no.
Él iba con la intención. Jesús pasó por ahí y le dijo, sígueme. Pero mire cómo sería esa mirada. Por eso le digo, ¿por qué esa mirada en ti no tiene esa trascendencia que tuvo en Mateo? Esa mirada, porque este fue el hombre que dice que le dijo, se acercó al Señor. Esa mirada fue tan profunda y transformó tanto que él dijo, Señor, yo no he hecho bien las cosas. Señor, yo he robado y yo hoy me determino a devolver mucho de lo que yo he robado. Eso es lo que hace una mirada. Por eso Jesús le dice, sígueme. Y por eso en el otro personaje que es el Lucas 19:5, ¿y por qué usted dirá, no, es que es tremendo lo que pasa acá? Porque este hombre cumplía el mismo trabajo terrenal. No solo el mismo, el uno era Mateo, este es Zaqueo. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, no fue casualidad. Porque no sé cuántas, dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. ¿Sabe cuántas personas habían en ese lugar? Dice que habían más de 5,000 personas que iban con Jesús. Por eso, donde tú estabas, yo no sé dónde tú estabas, tú sí sabes dónde estabas. Tú sí sabes lo que estabas haciendo cuando Jesús te miró. Dice que él levantó su mirada, dijo, ven, Zaqueo. Ese patuchito que él cree que él se subió ahí porque quería ver a Jesús. No, era un plan. Era el plan de Dios. Por eso el plan, sea tu accidente, tu quiebra, eso que tú le llamas lo que me pasó, no sé, tu enfermedad. Ese era el plan de Dios para traerte. Porque cosa tremenda es lo que yo haré contigo, te dice el Señor. Aquel que lo reciba, recíbalo. Porque yo no sé dónde tú estabas, pero mira, ese Zaqueo que de pronto dice, no, yo estaba ahí por casualidad, o porque yo era chiquito y yo quería, como nadie me dejaba verlo, no, porque todo estaba planificado, ese árbol, para que él se subiera. Dice, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. 2 miradas, 2 hombres. Y a veces uno hasta se preguntará, bueno, ¿y por qué? Si los 2 eran unos pillos. Porque muchos de los que estamos aquí, aparte de los angelitos que pueden haber, éramos ladrones. De pronto no es usted, pero pueden haber personas que en el pasado hicieron cosas terribles. Pero estos era lo peor de los peores. Eran cobradores de impuestos, oprimían al pueblo. Mire, eran 2 que oprimían al pueblo de Dios. El uno era jefe, el otro era su empleado. Mateo era empleado de Zaqueo. Y ellos oprimían con impuestos. Y eran de los que iban allá donde los principales decían, no, es que hay que hacerle esto. Otros decían, metámosles presos. Porque eso hace uno muchas veces cuando uno está en el camino correcto. Porque uno a veces piensa en uno mismo. Y ellos pensaban en solo en sus cosas. Pero qué lindo que eso era antes de que Jesús le hablara. Pero cuando Jesús le habló, cuando los miró, yo no sé cómo sería esa mirada que inmediatamente Mateo soltó los tributos y Zaqueo decidió seguir a Jesús. Pero aquí yo no veo que acá dice que Jesús le predicó a ninguno de ellos, porque era tremendo para predicar. Solo los miró. ¿Cómo sería esa mirada para que ellos dijeran, yo no quiero seguir haciendo eso? A partir de ahora queremos seguir a Jesús. ¿Por qué será que a nosotros, iglesia, nos cuesta tanto seguir a Jesús? Si Él nos miró igual que a ellos. Él te está mirando igual a ti. Como les dije hace un momento, Él sabe lo que tú miras. Él sabe lo que tú haces. Yo no sé. A veces lo digo porque se me viene a la mente. Puede haber gente aquí que a veces
se alza 1, 2 y hasta 2 jabas de cerveza. Él no te juzga, pero Él quiere que dejes de hacerlo, porque Él tiene cosas grandes en ti. Hay hombres que pueden tener una doble vida. Sí, porque el otro día creo que el pastor Fausto decía algo que es muy real, que habemos hombres que tratamos mejor a la compañera del trabajo que a nuestra esposa. Y eso es triste. Usted a la vecina, a veces a la vecina la ve y le ayuda con el mercado, y su mujer viene con las fundas de mercado y nunca le ayudas. Hoy las mujeres van a dar una poderosa ofrenda, ¿yo? Pero ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano? Que nosotros, que nos miró igual y que Él sabe lo que hacemos. Lo bueno es que las miradas de Jesús no están enfocadas en tus pecados, sino en lo que Él te encomendó, en el llamado. Porque ¿qué fue lo que Zaqueo vio? En ese árbol, qué difícil es, porque a uno le llama más la atención la gente que está al lado de uno. De pronto uno, a saber qué le decía a la gente. ¿Sabe qué es lo lindo que Jesús? Yo me imagino gente como le dicen a uno a veces: uy, pastor, usted esto. Ay, pastor, qué mensaje. A Jesús no le importa eso. De pronto le estaba diciendo: ay, Jesús, qué lindo te viste. Jesús, mira ese pelo tan lindo. Jesús iba en lo que iba. Por eso Él no se distrae como nosotros por cosas pequeñas. Él no se distrae ni por las ofensas, porque a veces eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros nos distraigamos, porque a veces que la gente, mire, pastor, lo que dicen de usted. Oiga, iglesia donde no hable mal de su pastor no es iglesia. Así que vea, póngase la que es. Si no, papito, usted no está hecho para esto. Entonces, asústese cuando seas pastor de una iglesia, o cuando tú, porque hay gente que dice: no, pastor, yo no quiero ser líder, no, es que dicen esto de mí. Asústese cuando todo lo que digan de usted es bueno, porque ahí está el diablo. Si no, porque a Jesús, entonces, si a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Si nosotros mismos que decimos que lo amamos, lo vivimos a toda hora negando. Si nosotros mismos, que Él dio todo por nosotros en la cruz, lo tenemos en último lugar. ¿O para quién Jesús está en primer lugar? Para yo sacarle una lista acá. Porque todos decimos: no, Él está en primer lugar en mi vida. Primero es Dios en mi casa. ¿Y por qué no te congregas? ¿Por qué no vienes temprano? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué eres tan duro en tu casa? Esos publicanos siempre estaban teniendo miradas de repudio, porque eran traicioneros. Ellos eran judíos, pero estaban vendidos para robar a su propio pueblo. Pero aún es así, Jesús, sabiendo eso, sabiendo que ellos de pronto se merecían, porque muchos de los que estamos aquí merecemos miradas despectivas de Jesús, miradas de que nos juzguen. Pero ¿cómo fue la mirada? Una mirada de amor que transformó sus vidas. Y algo que te quiero decir en esta mañana, iglesia, es que Jesús en esta mañana nos está mirando, pero porque quiere transformarnos en sus verdaderos hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe por qué les digo esto? Porque es que tu mirada, hermano,
también es importante, porque tu mirada puede salvar a alguien allá afuera. Como tú mires, necesitamos mirar diferente a la gente. Porque si usted y yo somos el reflejo de Cristo, como dice la Biblia, bastará solo una mirada, hermano, para que alguien quiera seguir a ese Rey de Reyes y Señor de Señores que tú sigues. Debemos entender que a través de una mirada, hermano, podemos comisionar a alguien. Claro que sí. A través de esa mirada de amor, puedes hacer que alguien diga: yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a esa iglesia que tú vas. Pero ¿sabe por qué mucha gente no viene a la iglesia? Ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo o tus vecinos. Porque no sé cómo tú miras. ¿Sí sabe que aquí hay gente que mira por debajo del hombro? O porque tienen... Mire, si miramos al de aquí mismo, porque el carro mío es mejor que el del otro. El mundo da vueltas. Yo he tenido carros del año, pero éramos felices con él. El mundo da vueltas. Hoy no tienes carrito. Sonríe, pero hay gente que no, que ya no tengo carro, que lo perdí, que me lo robaron. Sonríe. Te están preparando una tractomula allá arriba que no tiene nadie. ¿Sí? Deja de mirar el bebé. Oiga, no le mire el carro. Ay, Señor, ese ni se lo merece, yo sí me lo merezco. Nada. Vea, calladito. Y va a ver que cuando usted menos piense, oiga, ¿sabe cómo va a ser tu carro? Los que de pronto anhelan carro, con llantas que boten fuego. Yo no sé. Adelante, va a tener un mataburro, el que mejor dicho. Pero deje de andar, o el que usted tiene, no menosprecia al que no tiene. Por eso, no miremos por debajo del hombro, hermano. Que tu mirada, mire, vamos a tener, ¿cuándo es la fecha del encuentro, pastor? 10, 11 y 12. Que tu mirada haga que vayan muchas personas a un encuentro. Aprovecho y meto la propaganda. Pero ¿verdad? ¿Por qué no va gente al encuentro? Porque nosotros estamos mirando mal, porque miramos diferente, porque miramos por debajo del hombro. Así no te mira Jesús. Por eso le digo, de pronto justificamos tanto todo. No, es que me hizo esto, ese vecino no se merece, ese compañero de trabajo siempre me está haciendo. Oiga, ese que usted cree que le está luchando el piso, es porque Dios te está preparando para que seas mejor. Deja de coger y digo, míralo diferente, míralo con compasión, llévalo a un encuentro, preséntale el Cristo que tú tienes. Porque tan solo una mirada bastará. Tan solo un acto de bondad con esa persona va a cambiarlo todo. Ese acto de misericordia que tuvieron contigo. Por eso dice la Biblia que lo que recibimos de gracia, démoslo de gracia para que esas personas conozcan ese Dios. Pero hay otra mirada que me gusta mucho. No vamos bien. Y es una mirada de que necesitamos entender. Por eso a veces debemos de mirar más con el corazón que con la razón. Porque sabe que en la iglesia inclusive hay ese problema. Porque yo decía el sábado de que hoy los cristianos no corremos el riesgo porque somos perseguidos. Anteriormente la iglesia, los cristianos eran perseguidos. Hoy en día, ¿sabe cuál es el peligro que corren los cristianos? Los líderes.
y es que son admirados. Porque muchas veces nos miran más con la razón que con el corazón. A veces tenemos una túnica que la gente mira esa túnica y esa túnica no te pertenece a ti. Líder que estás acá, esa túnica tiene un dueño, te la prestaron. Y esa túnica tiene un letrero atrás que dice servicio. No es para que te admiren. Y si aún te miran así, ten cuidado. Por eso quiero hablarle de esta mirada que está en el capítulo 8 de Juan, versículo 10 y 11. Pero fue una mirada que transformó algo por completo. No se necesitaron palabras como los otros, porque primero esa mirada me gusta, vean, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, porque antes de eso habían un poco de hombres acusando a una mujer, que para el mundo era lo peor. Era una mujer adúltera, era real, pero el que verdaderamente la podía juzgar y la podía acusar, miren lo que le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¡Ah, qué tremendo! Ninguno. Por eso le dice: vete, no peques más. Y es una palabra que yo quiero compartir con ustedes. Dejemos de hacer las cosas que a Dios no le agradan. A partir de hoy, que sea un nuevo comienzo. Porque me gusta lo que pasa aquí, enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino solamente a esa mujer. ¿Sabía usted que las miradas, hermano, de Jesús son miradas exclusivas? No son para cualquiera. Por eso Dios se fijó en ti. Él no tenía dónde mirar, solamente a esa mujer. Y me encanta como la Biblia, que es tan específica para que nos diga, no viendo a nadie, sino solamente viéndola a ella, solamente viéndote a ti. A ti. No en tu entorno, a ti. ¿Cómo se sentiría esa mujer? ¿Se imagina si se pusiera en los pies de esa mujer que hace un momento la estaban acusando, la iban a matar? Estaba a punto de ser apedreada. Y de un momento a otro todo cambia. La habían tildado de prostituta. Me imagino que hasta alguien había lanzado alguna piedra. Pero el único que podía juzgarla, el único que te puede juzgar a ti, te ama. Dice que Él la amó. El único que podía señalarla no la señaló. La redimió. Si nosotros entendiéramos que a veces una mirada puede transformarlo todo. Y termino con esta mirada, una que está en el capítulo 10 de Marcos, y que es un hombre que muchos han predicado de él, y todos, yo siempre que me acuerdo de las predicaciones del joven rico, todos llegan a la conclusión de que por su dureza de corazón no siguió a Jesús. Pero yo aquí veo cosas más tremendas, porque este hombre, cuando le decía, maestro, quiero seguirte, yo me imagino al Señor diciéndole, porque a él no podían engañarlo, cuando él le dijo, sí, porque primero le dice, cumple los mandamientos, todos los he cumplido. Imagínate que el Señor nos preguntara a nosotros, ¿cuántos cumplen aquí los mandamientos? ¿Podríamos contar? ¿Quién hace? Yo creo que esa es la correcta. Que el Señor nos pregunte, ¿cumple los mandamientos?
Yo creo, después hablamos. Pero este hombre tenía esa seguridad y estaba con Jesús. Le dijo, todos. Pero ¿sabe qué me gusta? Cuando el Señor dice, ¿quieres seguirme? Vende todo, dáselo a los pobres, toma tu cruz y vamos, caminemos. Pero cuando leo esta parte de aquí, por eso todo el mundo se enfoca en eso, en que no tuvo la valentía para seguir a Jesús. Este hombre, no sé, todos llegan a lo mismo. Este era un cobarde, no fue capaz porque amaba más sus riquezas. Otros dicen por eso de que no, es que más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico. Pero a mí lo que me impacta acá es la manera como Dios lo mira. Porque dice que aquí en Marcos 10:20, ahí empieza todo. Marcos 10:20, no sé si lo tienen ahí, sí. Maestro, siga el 21. Entonces Jesús, mire, mirándole, le amó. Esa es la palabra clave para acá. Mirándole, las 5 palabras claves es esa. Le amó. Para mí esas 5 palabras son claves. Porque Jesús muchas veces no nos está pidiendo cosas, nos está comisionando primero. A Él no le estaba pidiendo, o sea, porque si no lo hubiera dicho, como dicen muchos pastores, el otro día escuchaba un pastor que estaba pidiéndole un terreno a alguien, ¿verdad? Dios no pide nada. Por eso le digo, vende todo lo que tienes. Ahí no dice, vende todo lo que tienes y tráelos a la iglesia. No, dalo a los pobres y tendrás tesoros en la tierra. Mire lo importante que es despojarse uno muchas veces. Hay gente que acumula y acumula. Y mire, porque aquí lo está diciendo Dios, no lo está diciendo el pastor. Mire, cuando tú repartes, ¿qué tienes? ¿Cuántos quieren tesoros en el cielo? Sigamos atesorando aquí en la tierra. Pero Dios lo que quiere es que tengamos. Pero me encanta esto, lo amó con todo su corazón y lo estaba comisionando. ¿Sí entiende que lo que estaba mirando aquí? Yo me imagino a Jesús mirándolo profundamente, de una manera penetrante como te mira a ti todas las mañanas. Aún así dormido, Él te mira y te dice, te amo. Hay muchos que Dios nos susurra al oído y estamos tan enredados en este mundo que no somos sensibles a su espíritu, que no nos podemos parar. Mire, no te despiertes a orar para que te vaya bien. Despiértate porque tú y yo necesitamos de esa presencia, de ese aceite divino que solo Él tiene para llenar tu vida. No es para que te vaya bien, porque eso no vale. Donde tú vas y donde yo voy, no necesitamos eso que nosotros nos estresa tanto aquí en esta tierra. Pero Él lo primero que necesita y lo primero que va a hacer es amarte. Y eso es lo que se nos olvida a veces. Creemos que Jesús nos mira, es que usted no va a ser capaz de seguirme. No. Él no anda mirando eso. El Señor Él reconoce que tú tienes un potencial muy grande, pero Él lo que le interesa es que tú le ames y que tú entiendas de que siempre hay más. Iglesia, hay más en este año. Hay más en el servicio. Hay más en la búsqueda. Hay más en la consagración. Por eso lo que Él le estaba diciendo a este joven a través de la mirada es que yo sé que todo lo que tú has hecho, guardar los mandamientos, de estaba bien,
pero hay mucho más que podemos hacer. No te conformes. Y esa es la mirada de Jesús para esta mañana, para esta iglesia. Iglesia, ustedes pueden dar más. Iglesia, vamos por lo que el Señor ha puesto en nosotros. Podemos llegar más allá donde de pronto no queremos o donde usted no se imagina. De pronto tú dices, no, y es que eso es lo que el enemigo nos hace creer, de que es muy difícil. De pronto unos están jóvenes o otros se creen que porque están recién llegados o otros creen que porque no saben hablar. Esto no se trata de saber hablar. El que convence es Dios. El que transforma es Dios. Por eso no te preocupes tú. No nos olvidemos de las frases que Jesús le dijo a este joven. Lo miró y lo amó. Cuando tú entiendes, escúchame, que la tarea es difícil y que es complicada, porque a veces es complicado, pero Jesús se está viendo, Él te está mirando y te está diciendo, mi hijo eres tú. Yo tengo planes de bienestar contigo.